Buenas tardes. No. Ya. Buenos días, estamos aquí transmitiendo el Nos programa de riendo. Trinchera. Tuvimos unas fallas técnicas, pero estamos aquí. Ahora sí esperemos que esto Nos vaya. estamos riendo porque no nos quedaba. Pero ya estamos. Vamos a ver con el periodista David Espino presentando su libro de crónicas, Acapulco Dealer, editado en el 2012, una coedición de entre ediciones Trinchera Y la Universidad Autónoma de Guerrero. Libro que había sido editado en Por el Biblitz, 2011, ¿no? por Biblitz. De manera digital. Así que son 10 años, digamos, de que salió por primera vez en digital, con Biblitz, con René López Villamar. Y pues 10 años de violencia en realidad que no han parado. Y era un poco, a propósito de esos 10 años, hablar sobre cómo ha evolucionado y cómo ha involucionado el Estado en ese sentido, ¿no? Sí, y también platicábamos sobre el asunto que ya no es una presentación porque Sí. desde 2012 acá lo hemos presentado. Sí, Y final, es el libro más presentado que de toda la historia. al final de veces en todos lados. Pero si hablabas hace ratito de un punto interesante, sale digital cuando todavía lo digital no estaba en Sí, el cuando apogeo, todavía pero también estaba cuando en el pañal. tema de la crónica, que ahora le llaman el nuevo periodismo, el nuevo Periodismo narrativo. nuevo periodismo narrativo en México, tampoco estaba muy en boga, no eran muy pocos libros de crónica, porque es un Sí. género muy poco tocado, ¿no? Sí, sobre todo porque los medios tradicionales no tienen espacios para crónicas amplias, ¿no? O sea, salvo revistas y ahora los medios digitales, pero si tú quieres hacer una crónica de largo aliento, 20,000, 25,000 golpes, o sea, caracteres, en ningún medio te lo Los publican, primeros ¿no? que apostaron por esto fueron revistas digitales, Fueron ¿no? revistas, Como pues no. Ojo. Pero antes ya lo había hecho Gato Pardo, por ejemplo, ya lo había hecho El Malpensante en Colombia, ya lo había hecho Etiqueta Negra en Perú, ¿no? Pero etiqueta era digital también. No, También ya en es impreso. Pero pues son revistas, Gato Pardo en México, El Malpensante en Colombia, Etiqueta Negra en Perú. Y una Y- revista y- que le apostaba mucho a eso, a crónicas, pero más culturales era Playboy, ¿no? Playboy y Rolling Stone, La Rolling Stone que también. también era una revista donde ahí publicó mucho tiempo Thompson, Hunter S. Thompson, y incluso en Playboy. De hecho, la primera versión de Miedo y Asco en Las Vegas, antes de que hiciera el libro, la publica en Rolling Stone. Sí, en la revista Rolling Stone, que es una crónica hilarante así, bien loca, ¿no? Y que ya terminó Sí. el libro después. Tiene un libro que después se hizo película, ¿no? Se hizo película y ahora es un libro de culto, en realidad, que es que porque él funda y con él muere el periodismo gonzo, ¿no? Con Hunter S. Thompson, que es meterse Mucho a la historia, a la ¿no? historia, Ya como protagonista. a él incluso le decían gonzo, pues ya ni siquiera le decían Hunter S. Thompson, le decían gonzo. Y resulta que va a una convención de policías antinarcóticos y va bien hasta arriba, ¿no? Metiéndose de todo, LSD. Pues casi lo asesina, ¿no? Cuando marihuana, hace el reportaje de los motociclistas. de Los Ángeles de la Muerte también. Sí, a él le da una golpiza ahí porque una de las pruebas era de que te da una golpiza, pues casi lo medio matan al pobre cabrón, ¿no? Y además en Los Ángeles de la Muerte él presencia una violación masiva de esos tipos que eran delincuentes, ¿no? Los Ángeles masivos, a una chava. Son los mismos que estuvieron en el concierto de Rolling Stone, Los Ángeles. Ajá. Que los contratan para un concierto, ¿no? Muy sonado, donde asesinan Sí, eran motoristas, pues. a una persona. Bueno, hablando del libro, sale en 2012. Es como el nacimiento el surgimiento de la violencia En Guerrero. en Guerrero, ¿no? La primera crónica del 2005, De 2005. que aparece en el libro. Hablabas de De este espectáculo de la muerte, ¿no? Del morboso, morbo, exacto, de ese sí. crimen que sucede. Pues fíjate que a todos nos tomó, nos cogió, iba a decir, pero los mexicanos tenemos una doble acepción con esa palabra. Pero todo nos cogió en realidad de sorpresa, pues. O sea, todos los reporteros veníamos de cubrir derechos humanos, ¿no? Movimientos sociales, incluso guerrilla, pero no violencia del narcotráfico, ¿no? Entonces a todos nos agarró de improviso. Y todos cuando llegamos a ese lugar, cuando matan a un fulano de Sinaloa, por cierto, en la costera enfrente de la Gran Plaza, bueno, de lo que era antes la Gran Estaba Plaza. Blockbuster, ¿no? Estaba un Blockbuster ahí. Pues a todos, la forma en que lo mataron, ¿no? Con cuernos de chivo. Fue como el preludio, ¿no? Después se viene lo de la garita, que es también un asunto muy cabrón, ¿no? Cuando decapitan a un comandante de la policía municipal por un enfrentamiento
que hay con pistoleros del cártel de Sinaloa en la garita precisamente, y 2 meses después aparecen las cabezas de los tipos cercenados ahí, ¿no? Un mensaje terrible, y además el preludio de todo lo atroz que se iba a venir, ¿no? Yo recuerdo esa crónica, aquí recuerdo también esa escena en una novela de Paul Medrano, en la de Dos Caminos, ¿no? Tiene una escena muy cinematográfica sobre ese punto violento álgido, en donde se da el nacimiento del arranque de la violencia en Guerrero, ¿no? Sí, Muy cruenta, después de ahí, muy sangrienta. Porque, o sea, tiene un motivo, por supuesto, o sea, no es casual. Cuando llegan los Zetas, que son de los del cártel de los Ociel Cárdenas, del cártel del Golfo, se están pues peleando por el Estado, por Acapulco, precisamente con la gente del Chapo. Entonces se da una matanza horrible, pues, ¿no? La gente de Acapulco Guerrero estaba esencialmente con el Chapo, que también era gente en ese momento de los Beltrán Leiva, ¿no? Después los Beltrán se separan con el Chapo, y al final la plaza les queda a los Beltrán, porque se alían con los Zetas, ¿no? Cuando se pelean con el Chapo, y Acapulco al final de cuentas le queda a la Barbie, ¿no? El problema es que mientras estaba ocurriendo, que es lo que ya está pasando ahora, que ya está, digamos, ha disminuido un poco el asunto de la violencia en Acapulco, pero es no por la presencia del Estado, sino más bien porque un grupo ha hegemonizado la violencia, ¿no? O sea, un grupo ha logrado finalmente controlar a los grupúsculos, para que ya no sea, pues en 2012, por ejemplo, 2011, hubo alrededor de 1,200 asesinatos dolosos no es que en Acapulco. No es que ya no exista, sino que ahora está controlado. No, está ahí, la Pax latente también, porque la Pax Narca, que le llaman, ¿no? Entonces, bueno, esa pelea entre Zetas, los Beltrán Leiva, el Chapo, pues es lo que desencadena la violencia terrible, no solamente en Acapulco, en todo el estado. Y después matan al Barbas, al jefe de jefes, al Beltrán, en Cuernavaca en 2009. La Barbie se entrega en 2011, y Acapulco queda con un montón de grupúsculos que nadie podía controlar, y se empiezan a enfrentar entre ellos en un recuento de muertos que todavía no hemos terminado de hacer, ¿no? Sí, también tienes un reportaje sobre las fosas clandestinas, ¿no? Sí, exacto, donde empieza también el descubrimiento de fosas clandestinas, que ya no toco en ese libro, porque ese libro está hasta 2010, son 5 años y además también en el libro hay una segunda parte donde se habla sobre la caída del turismo a consecuencia de la violencia en Acapulco, cómo el turismo internacional disminuye, disminuye de manera drástica, hablando de 1 millón hasta 200,000, exacto, ¿no? Es decir, cómo finalmente también este fenómeno golpea a un sector, el sector de los servicios, pues el sector turismo, y golpea económicamente al Estado, porque el Estado pues de hecho Acapulco es la primera economía de Guerrero, es decir, es el primer eslabón, digamos, donde entran las divisas al Estado. Pero, por ejemplo, esa violencia que se dio de las matanzas, que ahorita está en una paz, pero esta paz permite otro tipo de violencia. O sea, ya no hay el enfrentamiento, pero sí los secuestros, los robos, el control de las plazas, el control de mercados. Y además otro fenómeno que degradó, que es las autodefensas, ¿no? Las autodefensas se irrumpen en 2012 en Guerrero, precisamente en un reclamo de seguridad sobre todo de seguridad en las comunidades, en las zonas rurales, como en Nuevo Mustitlán, como en Cocula, como en Olinalá, en San Marcos, en Costa Chica, en Ayutla, en Tecuanapa, y terminan precisamente en una degradación, porque terminan ellos peleándose entre ellos poder, por los espacios. Porque de repente también el Estado, en un momento para frenarlas, se inmiscuye y les da recursos, ¿no? Y cuando tienen recursos,
Sí, cuando hay dinero empiezan a haber los pleitos. Una pues, manera ¿no? estratégica también de... Sí, y lo último de las autodefensas es que ya muchos grupúsculos se han convertido incluso en grupos paramilitares, ¿no? Y llegó a pasar que había, se hablaba, bueno, que en Chilpancingo se quería crear, ¿no? También un Sí, fue una grupo de autodefensa. Fue una iniciativa porque también aquí empezaron a haber muchos secuestros de empresarios y extorsiones. Se lo pidieron a Bruno, como en 2013, la Coparmex, que en ese entonces dirigía, no me acuerdo cómo se llama, se me va el nombre ahorita del que era dirigente de la Coparmex, lo busca. Sí, ¿no? Y Bruno le dice, no, pues nosotros no podemos, ahora resulta que nosotros los indígenas vamos a cuidar a los ricos, ¿no? Mejor les decimos cómo se organicen. Pero al final no ocurrió. Lo que hizo fue llamar la atención de la federación, y la federación... Si llegara a pasar, iban a ser como guardias blancas, ¿no? Una especie de guardias blancas. Como Que mercenarios. digo, en realidad ya había los hacendados de la Costa Chica, en los 80s, 70s, tenían guardias blancas. Tenían pistoleros que los cuidaban a ellos y a su gente y a sus ranchos, ¿no? Sobre todo en Costa Chica, Costa Grande, que es donde tenían, seguramente en Tierra Caliente, ¿no? Donde ha habido grandes hacendados, ganaderos, ¿no? Y a 10 años de la publicación del libro, ¿cómo ves ahorita el panorama actual en el estado? Pues, mira, un poco lo que te decía, ¿no? Después de... toda crisis tiene un pico, ¿no? Ese pico yo creo que lo vivimos 2012, cuando se da... En 2012-2013 Acapulco aparece como la ciudad más violenta del mundo, la segunda y después la tercera ciudad más violenta del mundo, después de San Pedro Sula, Honduras, Caracas, Venezuela, y después Acapulco. Fue cuando 2013 hasta 2014, me parece, Acapulco tenía un índice de asesinatos terrible, atroz. Eran 3 diarios, 4 diarios, ¿no? Era un asunto que además empezó a normalizar. La gente ya podía pasar por donde había un ejecutado, un cuerpo, y la verdad es que nadie se escandalizaba, ¿no? Ya había un asunto de que también fue la sobreexposición, ¿no? Los medios empezaron a difundir muchísimo el asunto de los muertos, que al último ya no ni siquiera era noticia, pues, ¿no? Y pasa la literatura, pasa en el periodismo y pasa en la televisión, ¿no? De pronto. Claro. Bueno, muy normal. Como decías tú hace un momento, se viene el boom también de la literatura del narco, ¿no? Sí, te comentaba que en el 2002, ¿no? Sale publicada La Reina del Sur. La Reina del Sur. De Pedro Reverte, que todavía era ver al narcotráfico de un romanticismo. Desde una perspectiva muy platónica, ¿no? Sí, o sea, tenían ética, tenían una moral de delincuentes. Sí, tenían un código, ¿no? Tenían códigos, tenían honor, ¿no? No se tocaba, a los niños no se tocaba, pero de repente... Mujeres, no te metías con la familia, etcétera, ¿no? Pero pero ciertamente es una visión bastante platónica de la violencia y del narco. Porque... Sí, pues yo recuerdo antes se hablaba de los narcos, que se hablaba más en el norte, ¿no? Y decían, no, ellos construyen escuelas, construyen iglesias, arreglan calles. Sí, ocupan el espacio que el Estado dejó de ocupar, ¿no? El vacío. Sí, se volvieron bueno, aquí mismo... La figura de Malverde, ¿no? Como un santo. Mira, aquí mismo ocurrió en una crónica que está en el libro, que es sobre un narco de San Luis La Loma, que ahorita ya se redimió, porque lo último que supe es que es cristiano ahora. Estuvo en la cárcel, que es René el Nene Granados. A él no te imaginas la estimación que le tenía la gente en el pueblo. O sea, lo cubría, lo cuidaba, porque él les ayudaba, les construía escuelas, les construía casas, hospitales, clínicas, pavimentaba calles, ¿no? Lo que dejó de hacer el Estado. Lo que dejó de hacer el Estado. Después a él, él se enfrenta con el ejército, se enfrenta también con Rogaciano, finalmente Rogaciano se alía con otro grupo y meten a la cárcel al nene. El nene después sale de la cárcel, y lo último te digo que supe por un compañero que subió a la sierra, esa vez no soy yo, porque cuando yo lo entrevisté, pues por supuesto que lo vi, ya era cristiano, o sea, ya digamos que se expió sus culpas, ¿no? Y es como un epílogo de esa crónica, porque su hermano me parece que es el que finalmente siguió con el grupúsculo ese, ¿no?
pero ciertamente se romantizaba mucho con los narcos, ¿no? Era como el Pedro Infante, como el Juan Charrasqueado del pueblo, ¿no? Sí, pues, la figura de Malver tiene cierto parecido, Sí, ¿no? claro, Con Pedro claro. Infante, Sí, sí, los sí. rasgos del Sí, ídolo de del pueblo. romantizar el problema es cuando ya enseña su cara más atroz, ¿no? Cuando ya la violencia del narcotráfico se sale Sí, de sí, control y cuando Y te esa das guerra cuenta- declarada por Calderón, ¿no? Que fue... Sí, que fue como una mencionaba. estupidez, ¿no? Porque pues, además esto fue como una especie de guerra irregular, pues, ¿no? Porque los narcos, ahorita el cártel Jalisco Nueva Generación es el cártel que ha desafiado al Estado, pues desde la época de Peña Nieto, cuando tumbó un helicóptero con un lanzagranadas, una cosa así, ¿no? Es la primera vez que o sea, ni la guerrilla hizo eso, pues. Igual. O sea, ni siquiera la guerrilla se enfrentó de esa manera, o sea, ni siquiera la guerrilla urbana se enfrentó de esa manera con el Estado, pues. No, es que ellos tenían un poder. No, pues la guerrilla urbana o la guerrilla de Lucio o la rural era una guerrilla eminentemente social, pues. O sea, sí tenía mucha base social, pero era muy pobre. Sí, y estos tienen. No tenía dinero ni siquiera tenía armamento, pues eran los pocas rifles y las pocas M1 que le iban robando a los soldados cuando los emboscaban, ellos se quedaban, pero no tenían parque tampoco, balas. Y esos tipos lo que les sobra es dinero. Y en el mercado negro pueden comprar la cantidad de armas que te imaginas, ¿no? Pues todas esas armas que No. dejaron pasar los gringos. Los gringos, ¿no? los alemanes incluso. Con ¿no? esa de Rápido, ¿cómo le llamaban? Rápido y Furioso, Programa, no. ese Sí, algo así proyecto, como- ¿no? sí. De meter armas para seguro luego. Y entró muchísima arma en el mercado negro y para eso uno de los grupos del narco mejor armados es el cártel Jalisco. Y luego que pues, es- fueron con paramilitares, ¿no? De las guerras. Sí. Bueno, aquí nada más, acuérdate cuando encontraron una camioneta que estaba hecha como una especie le decían el rinoceronte, porque era como un carro blindado que ellos habían adecuado, pues, y tenían armamento muy pesado, pues. Entonces es un modo de desafiar al Estado. Y fue cuando en realidad dejamos de romantizar, de ver de manera platónica al narcotráfico. Aunque la literatura de ficción se le sigue en un momento dado viéndolos. Es una perspectiva Sí, ¿no? medio romántica, ¿no? Yo ya Porque no he hubo- visto novelas de... La última que vi fue, bueno, esta... pues la de Alejandro Almazán, la del Más Buscado, que es un libro sobre el Chapo, precisamente, que lo noveló, pues, ¿no? Ya después yo le pregunté que por qué no lo había hecho. Y no, Sí, de acuerdo que estuvimos platicando y nos comentó que la estaba escribiendo, pero ya después dice que sí le dio, pues... Sí. Pues es Pero que, eso bueno, ese material le dio para la serie de Narcos, ¿no? Creo que ¿De Narcos o del el Chapo? el Chapo, ¿no? el La Chapo. Netflix. Sí. Ese material se los entrega a ellos para hacer Para hacer la serie del Chapo en Netflix. Sí. Sí, bueno, y también incluso las narcoseries, ¿no? Que también un poco terminaron por romantizar, por mitificar estos a personajes, los ¿no? Construir torres de marfil, ¿no? Construir torres Pero es un tema de cadáveres. que lo han venido agotando, ¿no? Completamente, es un tema ya incluso... Platicamos de cómo se da el boom ese del nuevo periodismo que se da con la narcoviolencia. De hecho, la generación del Bang es sobre por eso se llama crónica Bang, pues, porque es del en narco, realidad ¿no? Una onomatopeya, el Bang de la pistola. De la pues. pistola. Ujú. Que se ha venido agotando también, ¿no? Sí, yo ya no he visto muchos libros. Ayer estaba viendo una presentación de Martín Caparrós que se llama Sin Fin, de un libro que se llama Sin Fin, y él decía un poco, porque estaban hablando de la literatura de la pandemia, o sea, va a haber libros de la pandemia, y él dice, seguramente, pero yo creo que con 2 es suficiente. O sea, ya después se van a estar repitiendo, como pasó con la literatura del narco. Sí, va. O sea, 2, 3 libros. Yo creo que la novela del narco mexicana es la de La Reina del Sur. No creo que la hayan superado. O sea, a estas alturas. Sí, no hay una novela. Porque la novela de ficción del narco en México se romantiza mucho, pero aparte no se crea. Yo no creo que haya una novela del narco, que existe una novela del narco. No, claro. Criminalizando Criminalizando a los narcos, ¿no? No, aparte.
Yo creo que una novela que se podría acercar un poquito, pero se necesitó haber limpiado un poquito más, es Entre Perros, de Alejandro. Fíjate que esa no la leí. Este... ¿Qué te pareció? ¿Muy apologética o cómo? No, que esa podría ser una novela, porque habla... ¿Por qué hablas de limpiarla? ¿Qué te refieres con eso? Porque está muy extensa y hay mucha vaya. basura dentro que Ah, pudo haber vaya, limpiado mucha paja, y ya. quedado mejor. Que me recuerda mucho de Perros de Dan Wilson. Me imagino Don Winslow. de Don Winslow, que esa podría ser la novela del narco mexicana, pero escrita por un norteamericano. ¿Cuál? La de... Perros, ¿no? Hay otra que se llama Salvajes, que también... Pero esa es otra historia de unos narcos de Estados Unidos, sí. unos chavos que pero producen esta de perros, marihuana. o algo así se llama, de Don Wilson. El poder del perro. El poder ¿sí? del perro. Fíjate que esa no la he leído. Y Dicen habla que es como, muy buena. es muy buena, como los medios, el poder, cómo se va dando Y Don Winslow ha esta raíz. tomado otra novela que es del narco, que es muy buena, es Sin lugar para los... Bueno, este no es País para viejos. Bueno, pero esa es en la Corman frontera, McCarthy. esa es en la frontera de Estados Unidos con México, pero en esta novela Wilson sí se viene a hablar sobre cómo se da todo. Con el poder del perro. Sí, todos estos mados. Y hasta hace un antecedente de cuando empiezan a producir la goma de opio aquí, ¿no? Sí. Por la guerra de Vietnam y todo eso, y la demanda que Se necesitaba... habla sobre esa historia. Sobre la demanda que necesitaba Estados Para Unidos. la guerra, para los soldados, para los soldados salvarles. en Vietnam. Pues. Ya después lo ven como negocio y dicen, pues aquí está la lana, ¿no? Sí, el opio lo traían de Asia. De Asia, si ya sí, lo haces acá en México, cerca, Así te es. cuesta menos. Bueno, pues ese oro negro, porque la goma es un liquidito blanco que después se hace negro, que se hace oscuro, pues es el causante de nuestras desgracias. De nuestras desgracias. Claro. Y la corrupción de nuestros gobiernos. Sí, por supuesto. Y Guerrero es un productor de amapola y un cultivador de amapola y un productor de goma de opio de los primeros. O sea, la goma de Guerrero se por va a eso Estados Unidos. que se genera toda la violencia en Guerrero. Toda la ¿no? violencia y todos los desplazados. Mira, en 2020, el último censo del INEGI habla de 5,000, entre 2014 y 2020 hubo 5,000 desplazados por motivos de la violencia. Pero en 2012 ya había 12,000 desplazados. O sea, alrededor de 17,000 desplazados hay en Guerrero por motivos de la violencia. Generada por el narco. Por ejemplo, la violencia Claro. que se está dando en la parte de la sierra por los árboles, por la tala de árboles, todo eso, está metido el narco, ¿no? Las mineras. Sí, es lo que pasa en Chihualco y en Tlacotepec, que están peleando las grandes extensiones de bosque, pues por la madera y además para sembrar la goma de opio, ¿no? La amapola. Pero ciertamente todo esto que estamos hablando es como una especie de epílogo de este libro, porque quien lea este libro, en realidad de lo que va a descubrir es cómo inició todo, ¿no? O sea, cómo empezó todo, cómo empezó. Yo me acuerdo que un día tú y yo tuvimos una plática en radio con Alep, ¿te acuerdas? Y yo me acuerdo que me dijiste, oye, ¿cómo es que todo esto se fue a la chingada? Ah, sí, te recordaba esta frase que dice el personaje de Llosa, ¿no? En la conciencia catedral, cuando le dice, oye, ¿a qué hora se fue todo a la chingada? Dice el otro personaje, aquí pasaría, ¿a qué momento todo esto se nos fue, ¿no? Se nos fue de las manos. nos fue. Pues así, o sea, quien busque una explicación seguramente ahí la va a encontrar, porque además son crónicas urgentes, es decir, son textos breves, yo creo que 10,000 caracteres si acaso. La más grande es la que lleva el nombre de Acapulco Dealer, que es un retrato sobre Acapulco precisamente, ¿no? Sobre cómo empezó a degradarse la vida social y económica en Acapulco. Pero son crónicas urgentes, muy rápidas, porque todas fueron para periódicos diarios, ¿no? Varios se publicaron en el sur. Sí, el diario no te deja trabajar, ¿no? La crónica que te requiere tiempo, investigación. Sí. Yo recuerdo la primera, esa que se llama el espectáculo a través de la violencia. Estábamos en la redacción en el sur, entonces había ocurrido ese asesinato, y recuerdo que, no me acuerdo si Juan o Aurelio me dijo, oye, vete a cubrir rápido eso, y fui con Karina Tejada, que era fotógrafa. Hice la nota ese día, rápido, y el otro día le dije
a Aurelio, le digo, oye, hago una crónica, hazla, a ver cómo te sale. Y la hice, y se publicó. Entonces después publiqué otra en el sur, que es cuando se casa un matrimonio en la quebrada, que en realidad es una excusa para decir que ahí ya habían ocurrido también hechos violentos muy cabrones, ¿no? Y incluso que habían, como ese turismo internacional estaba decayendo a causa de la violencia, pues. Entonces eso es el inicio y es un poco la explicación de qué es lo que ha estado pasando durante todo ese tiempo en el Estado. Es una pregunta, saliendo del tema de la violencia, pero el tema de la crónica. ¿Por qué escribir crónica? Yo recuerdo cuando subirse en el Guerrero Hoy, ya tenías esa curiosidad, ¿no? De publicar crónica en lugar de no se publica crónica, ¿no? O sea, ese tipo de periodismo. Ten en cuenta que la crónica es lo más cercano a la literatura dentro del periodismo, ¿no? Donde en un momento dado llega a tocarse. Pues a lo mejor porque a mí me gustaba la literatura, porque cuando era joven y vanidoso, yo decía que quería ser como Gabriel García Márquez, ¿no? Y terminé pues escribiendo textos, crónicas. Ay, pensé que iba a decir terminé como García Márquez, pero... Incluso tengo un texto que se llama Guarumbo, donde me pitorreo de ese lo publicamos. De mis sueños, en mis sueños guajiros. No, sí, en Flecha Roja está. Ahí lo pueden leer. En flecharroja.org, ¿no? No Flecha Roja del autobús, es Flecha Roja. No es una página. Es eso, además siempre tuve mucho acercamiento con la crónica porque desde muy chavo yo empecé a leer a García Márquez. Leí El Otoño del Patriarca y luego en la misma escuela teníamos una revistita. Recuerdo que tenías un cuadro de García Márquez, donde habla de... Sí, romantizando mucho a García Márquez y además de que... Dice, bueno, si García Márquez fue periodista antes de ser novelista, pues ¿por qué chingados lloró, no? Pero porque García Márquez ya después llega Capote, Tom Wolfe, ¿no? Sí, antes, pero... No digo, pero ya después los encuentras en el camino. Sí, después, sí, claro. Llamaba el nuevo periodismo, ¿no? A Capote, Tom Wolfe, Hunter S. Thompson, a Guy Talese, ¿no? Ellos a Kapuscinski. En Estados Unidos, ¿en qué revista publicaban ellos? Que era la que... Pues era Squire, ¿no? Que les ahí publicaban textos muy largos, cuando Tom Wolfe escribe el nuevo periodismo, fue en como los 40, cabrón. Sí, ¿no? Donde ya les permitía a veces meter al periodista dentro de la historia. En la primera crónica te preguntas y tú mismo te respondes, ¿no? Ajá, exacto. Te permites hacer. Sí, hay una licencia ahí, pero fíjate que hay otra cosa, yo no utilizaba la primera persona. En esas crónicas hay primera persona. Pero tienes unas preguntas y que respondes. Sí, que es una especie pues, de meterse, ¿no? De meterse dentro de la historia. Pero hay primera persona del plural, pero no hay primera persona del singular. Porque yo tenía cierta duda sobre la primera persona. Sí, ahora veo que es un recurso en realidad. Pero llega a pasar que pasando esa línea pierdes, ¿no? ¿Qué es periodismo y qué es literatura? ¿Qué es ficción? ¿Qué es realidad? Porque es un recurso precisamente, ¿no? Es un recurso literario que la crónica sí te permite. Yo recuerdo hace tiempo me compré un libro de crónicas, creo, de Héctor Moroleón, y habla una crónica de él que fue muy 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 sonada, muy famosa, muy primera y todo eso, un secuestro. No recuerdo. Yo tengo un par de libros de Héctor Moroleón, es bueno. Secuestro, pero de repente él se pone y hace hablar a la persona secuestrada. Ah, vaya. Y ahí yo dije, claro. Esto o es periodismo o es literatura. Claro. Con periodismo no lo puedo leer. Claro. Y como literatura no me gusta mucho. Así es. Entonces abandoné mira que las líneas son tan delgadas que a veces uno de manera imperceptible las cruza, ¿no? Que se ha generado muchas críticas, ¿no? Muchísimas críticas. Y ha habido gente que se ha quedado en el camino. Es decir, ha habido gente que se ha quedado con las críticas porque ha hecho mucha ficción en medio de la crónica, ¿no? Es decir... o periodistas que se han ya de una vez volcado a la ficción, ¿no? Decir, Fernanda Melchor es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Pero empezó escribiendo aquí en Miami, son relatos, pues ella dice que a mí me parece que la crónica es sobre todo periodismo, y el andamiaje del periodismo es la información,
los datos, ¿no? La información verificable, el testimonio de los personajes, de las personas que están en medio de esas historias de violencia. Pero si solamente es tu percepción, pues es un relato. Sí, ya no es. Sí, de lo que dice la Periodismo, gente, de lo que está muy bien escrito. Ahora, Fernanda Melchor, no sé si sepas, es de las periodistas, de las escritoras, dicen, yo lo leí, no me acuerdo dónde, creo que en Reforma, de las más destacadas Acaba de sacar actualmente. un libro, ¿no? con Sí, la de Paradise. con un prólogo de Mariana Enríquez, ¿no? La escritora argentina. De la de Paradise, ¿no? Ujú. Antes ya había sacado Temporada de Huracanes. Sí, Ella es un ejemplo de eso, ¿no? Pero ella siempre quiso ser escritora. Es decir, ella siempre quiso hacer ficción. Pues yo entrevisté a Leila Guerriero, que es una periodista argentina, puta, buenísima, pero buenísima con mayúsculas. Y una vez le pregunté, ¿por qué no te metes a la ficción? Dice, porque creo que la realidad supera a la ficción, cabrón. Si tú lees, por ejemplo, las suicidas del fin del mundo, que es un libro sobre un fenómeno de suicidios que se da en un pueblo perdido de la Patagonia, acá en Argentina. Este es un libro maravilloso. Y alguien le llegó a decir, ¿y por qué no hiciste una novela? Ella lo llegó a platicar, una novela, pero pues con esto me basta, ¿no? Ella va al pueblo, habla con los actores, habla con las familias de los muchachos que se suicidan, y trata de explicar por qué ocurrió toda una serie de suicidios en ese pueblo, ¿no? Es muy bueno, ¿no? Y ella ha dicho, a mí el periodismo me llena, pues yo no podría dedicarme a la ficción porque Sí, depende de las búsquedas, ¿no? Claro, yo ya exacto, platicaba contigo exacto. hace tiempo. Exacto, depende de las Y te búsquedas. comentaba eso, ¿por qué no escribes ficción? Y me decías, no, yo no. No, además no puedo, no soy bueno para imaginándome cosas. O sea, no puedo, no. Y creo que alguna vez llegué a escribir un libro. Para eso hay que tener otra cosa, o sea, hay que tener Una otros- beca, ¿no? Una beca. A lo mejor una beca de 30,000 al mes. No es cierto, Paul, no te creas, Paul. Pero no, se necesita otra cosa, hay que tener otro chip ahí integrado. El Paul Medrano, por ejemplo, a propósito de Paul Medrano, él le gusta la ficción, ¿no? O sea, él hace ficción, ¿no? O sea, Tiene una facilidad de la sí, creación. sí, o sea, yo creo que hay que tener otro tipo de programación neurolingüística, tal vez, ¿no? O sea, una onda muy acá para poder imaginar. La última novela de Martín Caparrós, que él ha brincado de la crónica. de la crónica periodística a la crónica literaria, que también hay crónica literaria, pero no tiene nada que ver nada con periodismo. Y crónica de fútbol tiene. Tiene crónica de Muy- fútbol muy incluso. padre. Bueno, Martín Caparrós, en esta última novela que se llama Sin Fin, dice, yo quería hacer una novela escrita como crónica, cabrón. Más o menos yo creo, para los que han leído Crónica de una muerte anunciada, que es una novela escrita como crónica, ¿no? Sí, bueno, va narrando cómo Sí, va sucediendo. sí. Aquí, Es una crónica. Tú lees ese libro y ese libro de Crónica de una muerte anunciada es una lección de periodismo. aquí rompe con algo, ¿no? Porque también es como una novela policíaca, pero rompe Sí. con el paradigma de novela policíaca, De la- porque en la novela policíaca tú quieres saber quién es. Y ahí ya se sabe. Y aquí, ¿sabes? de un Aquí principio. lo que tú quieres saber es cómo fue. ¿Cómo ocurrió que es eso? algo que da el periodismo, ¿no? Sí, El exacto, periodismo- exacto. el periodismo no dice- No anda con suspensos, pues, ¿no? Y ahí es donde empieza la novela diciendo que lo van a matar. Sí, ya sabes que. Al personaje de Crónica de una muerte anunciada. Y también se sabe que los hermanos Vicario lo van a matar. ¿Y por qué lo van a matar? Porque la hermana resulta que no era virgen, bueno, en la época Sí, en lo que... culpan. Y lo descuartizan casi a cuchilladas, ¿no? Sí, llega- Pero ya después explica todo lo que pasó. Cómo llega a la casa. La verdad es que sacando es- los intestinos. Ese libro yo lo he leído 3-4 veces, la verdad es, y además es muy breve, lo Sí, lee uno pues tiene ahí el relativamente otro, rápido. el náufrago, ¿no? Hay otro que se llama Noticia de un secuestro, que también es También una gran crónica, pero es un libro más pesado. Es una crónica con muchísimos personajes que he leído solamente una vez, en 1999 que Yo vi, lo editaron. No, es un libro sobre la historia de Colombia. Sí. Sobre la historia de violencia de Colombia. Es un libro, pero que además él no hizo solo, él tuvo todo un staff de ayudantes para transcribir entrevistas, porque hizo la cantidad de entrevistas que no te imaginas. Transcribir entrevistas, buscar datos. Él lo único que hizo fue ponerse a escribir, ya tenía toda la información.
¿no? Es que Toda la García información. Márquez al final él se tomaba como un periodista, nada más. No, él siempre se creyó asumió. como periodista. Y Sí, tenía- siempre, sí. Él decía que era periodista ante todo, ¿no? Y Martín Caparrós dice, yo quería hacer una crónica con... De hecho, el personaje principal de Sin Fin es una reportera que está investigando una serie de fenómenos que ocurren en 2070, donde los millonarios quieren eternizarse, quieren prolongar su vida lo más que se pueda, porque dice Martín Caparrós, porque se le están pasando bomba Sí, no quieren que la y fiesta no quieren que termine, eso se ¿no? termine, no quieren que la fiesta se termine. Y resulta, dice, si nos hemos trasplantado muelas y riñones, hijos, durante siglos, ¿por qué no un cerebro, no? Y más o menos por ahí va la historia, pero él dice que la crónica es una herramienta que le facilitó escribir esa historia de ficción. La crónica dentro del periodismo también te permite una relectura porque es atemporal, ¿no? O sea, Exacto. una nota periodística tiene un tiempo Sí, de un día. de un día. Más puede servir a un investigador que Exacto. quiera, pero ya como lector no. Pero una crónica sí, este libro sucedió en 2005, la primera crónica, 2006, 2011, pero podemos volver y regresar y leerlas de nuevo, ¿no? Exacto, eso es lo que le llaman periodismo de largo aliento, o que puedes leerlo 10 años después. Y no pierde todavía. Y no pierde vigencia. Y aunque ya, digamos, hubiera pasado esta ola de violencia, pon tú que, como Martín Caparrós, que alguien lo lee en 2070, va a decir, ¿qué mierda se estaba pasando en esa época, no? O sea, ¿cómo es posible que esos trogloditas hayan estado matando y ellos ya estaban viviendo así como que En otro mundo, en una situación muy de una karma si, muy si pacífica, es que llegamos a 2070. no, porque- digo los que van a... no, nosotros sí. Nosotros, evidentemente yo a lo mejor sí, bro, me la estoy pasando bomba y voy a todavía y, seguir. y tus millones van a... 2070. Ya Así tengo es. por ahí un clon mío y le voy a ir quitando los órganos. como lo quería hacer Michael Jackson, ¿no? Michael Jackson. En fin, pues no sé qué más, no sé cómo estamos de tiempo al productor. 30 minutos. No, 5. Digo, ya. 30 minutos. ¿Qué más seguir? El problema es que ya no tenemos nada que decir. No, pues, ¿con qué quieres cerrar Lo platicabas en la segunda o tercera transmisión que no se transmitió. ¿Por qué estábamos haciendo esto? Me decías que los libros ahorita Exacto. se están moviendo. Editorial Trinchera está en una iniciativa del coordinador Ulises Mariano y el doctor Guillermo. Están moviendo los libros en el Café El Edén. Están poniendo stands de libros. En diversas hechos cafeterías, de ¿no? no sé, creo que nada más. En Y diferentes está en la librería Macondo también, creo. Les dio todos al director, Al productor. al productor. Sí, entonces en esa iniciativa es la idea de relanzar estos títulos, pues para que la gente Todavía hay libros. todavía hay un par de libros para que los 10, 20 que nos están viendo sepan dónde pueden conseguirlo, que están en librerías El Edén, cafeterías El Edén, que está en San Francisco, una cuadra arriba de San Francisco, y la otra que está allá en la entrada de la colonia Rufo. Por ese libro Cafetería Revueltas. La cafetería Cafetería Revueltas, que no sé si no sé dónde está. ¿Tú sabes dónde No. Al lado de las medias. está? A un lado de las medias. a un lado de Doña Que no sé qué. a un lado ¿Dónde están las medias? de las fondas en la calle está Altamirano, ¿no? En Altamirano. En Altamirano, que está a un lado de las fondas. Y ese libro lo metí, me acuerdo, lo metí en Educal, ¿no? Sí, pues fíjate que corrió con mucha suerte. Una vez me acuerdo que se lo dije a Marcela Turati y me dijo, no digas eso. Le digo, no, claro, porque ocurrió algo bien, pues ya sabes, la universidad edita los libros y los deja ahí botados, ¿no? No es cierto. No es cierto. Entonces fuimos a sacarlos con el maestro Ulises. Él incluso llevó un libro al director de Educal, porque yo le hablé y me dijo, lo vio, dice, oye, ¿cuántos tienes? Ya le dije, tráeme todos los que tengas, se los mandamos y los movió en los educales de todo el país. Pero a propósito de la buena suerte, la suerte es importante, ¿eh? O sea, por supuesto, o sea, la buena fortuna es importante para que Algo salga. para que uno pueda tener, o sea, para uno pueda lograr lo que ha logrado. Sí, Es aquí decir, te fuiste y publicaste en Grijalvo Grijalvo. con el libro de las autodefensas, Aunque perdamos la vida. Pero-
Así es. Y hay otro proyecto ya, ¿no? Por ahí. Sí, ya tengo un tercer libro de crónicas también. Que esto es una especie como de segundo, pero con crónicas mucho más amplias. Que bueno, ya estaremos hablando seguramente después de eso. ¿Y no hay una idea de reeditar este libro, corregir algunas cositas que quedaron por ahí Pues sueltas? no, yo creo que... Ya, yo creo que ahí muere. Dice... A volverlo a presentar. Pues ya lo estamos presentando. Cuando yo era Ya la joven... reedición. Cuando yo era joven y vanidoso decía que escribía para olvidar. El problema es que nada más olvidé y nunca escribí. ¿No? Bueno, agradecemos a Sí, a Trinchera, Trinchera, a Ulises. a los que están A todo el equipo. atrás de cámara, a todo el equipo, a ti. No, aquí detrás de cámara hay como 60 personas trabajando para que claro, esto claro, salga. para que esto pueda salir. Todos los técnicos, Sí, ¿no? sí. Todo lo- No, a ti, Charlie, porque tenía mucho tiempo que no te veía. Sí, ya por, teníamos en medio de desde- todo este encierro. Y siempre las malas noticias llegan de conocidos y amigos que están falleciendo, ¿no? Entonces hay que seguirnos cuidando, no, No, nos sí. queda de otra. Y agradecemos y nos vemos aquí el próximo El próximo libro. lunes, ¿no? A las 11. Nos vemos, hasta luego. Ahora sí, voltate. Gracias.